Hola chicos, esta noche nosotros vamos a viajar a un lugar y un tiempo que probablemente no esperabas cuando encendiste este video. No iremos a un planeta lejano ni a una jungla llena de dinosaurios, sino a un espacio mucho más cercano a la antigua China, donde un hallazgo accidental cambiará para siempre la forma en que el mundo bebe té. Organiza banquetes y hasta decora los baños más lujosos de los emperadores. Antes de que te pongas cómodo, imagina esto. Estás parado frente a un horno gigantesco, tanto calor que tu cabello podría chamuscarse más rápido que una tostada olvidada. Probablemente no sobrevivirías a esto, pero tranquilo, porque en esta historia eres espectador, no carne asada. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y si puedes, comenta desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Es divertido imaginar que tal vez alguien en Madrid bosteza, mientras otro en Buenos Aires se prepara para la siesta. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo, y comencemos. Juntos el viaje de esta noche en te encuentras en una aldea antigua, bajo la luna clara, en un territorio lleno de campos de arroz, bambú que se mece, y el rumor constante del agua de los canales. El aire huele a humo de madera húmeda y a sopa de verduras que hierve en alguna choza. Caminas despacio, tus pasos hundiéndose en la tierra blanda, y escuchas el lejano golpeteo de martillos contra piedra. Alguien está ajustando los muros de un horno de barro. Todo parece tranquilo, pero en el ambiente hay una energía extraña. Como si algo a punto de revelarse estuviera escondido entre los fogonazos de las llamas. No lo sabes aún, pero la porcelana nacerá de errores y accidentes, no de un plan brillante, ni de una visión divina, sino de la torpeza de un fuego demasiado alto, y de la curiosidad de quienes no tiran los restos a la basura. Es gracioso pensar que un futuro emperador beberá en tazas de porcelana mientras tú aquí te preguntas si deberías haber traído repelente para mosquitos. El horno brilla como un pequeño sol domesticado y los aldeanos se mueven alrededor, con ropa sencilla, llevando piezas de barro común que esperan convertir en recipientes útiles. No basquen lucho, solo ollas resistentes para guardar agua, cuencos para arroz, platos para carne. Sin embargo, entre las brasas y el humo se está fraguando un misterio, y tú como invitado invisible puedes acercarte sin quemarte, sentir la vibración del calor en el aire y mirar con detenimiento lo que ocurre. Una chispa salta, el viento cambia, y de repente la arcilla empieza a transformarse de un modo inesperado. No hay trompetas celestiales ni confeti, solo el sonido agudo del fuego. Ese susurro que parece decirte que algo grande acaba de empezar. Sigues caminando entre las sombras de la aldea, notando cómo los rostros de los artesanos se iluminan con la luz anaranjada del fuego. Sus ojos reflejan el cansancio de jornadas largas, pero también la esperanza de que esta vez las vasijas salgan mejor que la última. La vida aquí es dura en trabajar el barro, cargar troncos, controlar la humedad, arcela. Todo requiere paciencia, y sin embargo, hay algo casi meditativo en la repetición. Tú sientes como si cada golpe de martillo sobre el horno fuera un tambor que marca un compás lento, hipnótico. En algún rincón, un niño juega con trozos de barro seco, moldeando figuras torpes que parecen pequeños monstruos. El chico se ríe solo, y tú piensas que si lo lleváramos al presente, probablemente sería un fan de los videojuegos de construcción. El barro es, al fin y al cabo, el Minecraft original. Bloques, creatividad y mucho desastre cuando no se calcula bien el fuego. Mientras tanto, el jefe del taller observa con seriedad. Sabe que la arcilla blanca de esta región tiene un comportamiento raro, demasiado frágil antes de cocer, demasiado dura después. Nadie lo entiende del todo. Algunos dicen que esa arcilla tiene un espíritu propio, otros que es un regalo de los dioses del río. Los historiadores todavía debaten si la primera porcelana fue el resultado de un experimento consciente, o de una catástrofe accidental en la que el fuego alcanzó temperaturas más altas de lo esperado. Lo cierto es que aquí bajo esta luna, la línea entre error y descubrimiento es más delgada que una cáscara de huevo. El calor sigue aumentando, los artesanos alimentan las llamas con troncos secos, y tú puedes sentir en tu piel, aunque no estés realmente allí, esa ola sofocante que hace sudar hasta las piedras. El aire vibra, y de pronto, entre las piezas apiladas, algunas empiezan a adquirir un brillo diferente. No es el marrón común, ni el rojo terroso. Es algo, claro, más limpio, casi translúcido. Uno de los alfareros frunce el ceño,
Otro se acerca incrédulo. Y tú mismo tienes la sensación de estar frente a un secreto, que no deberías presenciar todavía a la aldea. No tiene palabras para lo que ha nacido en esas brasas. No existe en el término porcelana. Solo hay murmullos, dudas y manos que acarician con cuidado esos fragmentos que parecen más frágiles de lo que realmente son. Nadie lo sospecha, pero esos pedazos brillantes viajarán siglos después por rutas interminables. Serán intercambiados por especias, caballos e incluso por monedas de oro. Ahora, la noche avanza. El humo se eleva en espirales que se confunden con la neblina del río. Tú respiras hondo, escuchas a los grillos y comprendes que has sido testigo de un instante mínimo y gigantesco a la vez. El nacimiento del material más delicado y resistente que jamás haya salido de un horno. Y así, con el eco de ese descubrimiento aún flotando en el aire, la historia se abre como un cuenco que empieza a llenarse lentamente. Caminas un poco más por la aldea y te das cuenta de que la porcelana todavía no tiene nombre, ni tampoco gloria. Para los aldeanos, todo sigue siendo arcilla, esa masa pegajosa que se pega en las uñas y en los pies cuando llueve demasiado. Con ella moldean ollas, platos y figuras que no buscan impresionar a nadie. Pero tú, que observas desde fuera del tiempo, sabes que cada cuenco simple guarda la promesa de un futuro espectacular. La arcilla común está en todas partes. Se usa para reforzar muros, para hacer ladrillos que no se ven, para tapar grietas. Es un material humilde, tanto que nadie lo mira dos veces. Piensa en ella como el equivalente a los tuppers de plástico en tu cocina indispensables, pero cero glamour. Sin embargo, igual que esos tuppers que misteriosamente desaparecen, en el trabajo, la arcilla tiene un lado misterioso que pronto se revelará. A los alfareros trabajan sin descanso. Mezclan la arcilla con agua, la amasan con los pies, la golpean contra tablas de madera. Sus manos quedan agrietadas y endurecidas, pero también desarrollan una sensibilidad fina. Sienten, en segundos, si una pieza está bien proporcionada o si se quebrará al primer uso. A veces, los más experimentados parecen magos capaces de leer el destino de una vasija solo con un toque. Tú los ves y piensas que en otra vida podrían ser DJs, porque mantienen un ritmo tan preciso que hasta el barro se rinde a su compás en los hornos. Por su parte, parecen bestias hambrientas. Consumen madera, bambú, paja seca, cualquier cosa que pueda encenderse. En cada hornada, los artesanos esperan lo mismo, aunque las piezas salgan duras, impermeables y resistentes. Lo curioso es que, sin saberlo, están aprendiendo a controlar temperaturas que ningún otro oficio de su tiempo necesita alcanzar. Y aquí viene el chiste de la Nocham, básicamente. Son los gourmets del fuego, porque nadie más se preocupa de si su horno llega a los 1.2 grados. En ese mundo cotidiano de ollas y jarras, el deseo de perfección empieza a filtrarse. La gente sueña con recipientes que no se agrieten, que resistan mejor los líquidos, que duren más allá de una temporada. La arcilla común cumple, pero siempre deja un sabor a podría ser mejor. Tú lo percibes como una vibración en el aire, como si cada intento fallido fuera un empujón invisible hacia algo nuevo entre la rutina y la necesidad. Surge la obsesión, encontrar la mezcla ideal, la temperatura justa, el secreto que convierta lo ordinario en algo distinto. Nadie lo formula así, pero en sus corazones ya late la semilla de la porcelana Annun. Amanecer más tarde, recorres el taller con la mirada. Ves las mesas llenas de objetos en proceso en cuencos, aún húmedos, platos que esperan secarse al sol, jarras alineadas como soldados cansados. Cada pieza parece idéntica, pero si te acercas notas pequeñas variaciones. A un borde más delgado, una curva más elegante, un dibujo apenas visible. El perfeccionismo humano se cuela, incluso en lo más rutinario. La arcilla blanca empieza a ganar fama entre los artesanos. Es más difícil de manejar, pero promete un acabado distinto, más limpio, menos tosco. Algunos la odian porque se rompe con facilidad. Otros la adoran porque al coser muestra un brillo especial. Se escuchan discusiones largas, como si hablaran de la mejor consola de videojuegos. Cada alfarero defiende su preferencia con pasión exagerada. Aquí surge la primera curiosidad excéntrica. Algunos creen que esta arcilla proviene de huesos de dragón pulverizados, restos de criaturas míticas enterradas en la montaña. La idea suena descabellada, pero recuerda que en un mundo sin química ni laboratorios, todo lo inexplicable se viste de leyenda. Tú sonríes, porque sabes que, siglos después, habrá europeos intentando fabricar porcelana con polvo de huesos de animales. Como si los dragones fueran una receta real, el ambiente en la aldea se carga de expectativas. No lo dicen en voz alta,
pero todos intuyen que algo importante está cerca. El fuego de los hornos parece más vivo, las piezas de barro más frágiles y al mismo tiempo más prometedoras. Los historiadores todavía debaten si los alfareros buscaban conscientemente crear un material distinto, o si simplemente perseguían un cuenco más resistente para la sopa. Lo único seguro es que el azar y la terquedad se mezclaron como ingredientes inevitables. Tú sigues observando. Escuchas el crujido de la leña, sientes el olor del barro húmedo, notas en tu piel la calma y la tensión al mismo tiempo. Los aldeanos no lo saben, pero están jugando con fuerzas que transformarán no solo sus cocinas, sino también la economía global, siglos más tarde. Lo gracioso es que, en este instante, su preocupación inmediata es si la cena alcanzará para todos. El arroz está hirviendo, y alguien grita que falta leña. Grandes descubrimientos nacen en medio de pequeños problemas. Respiras hondo. La ars común, moldeada con sueños extraños, está a punto de dejar de ser común. Tú lo ves, ellos no. Y esa es la magia de estar aquí, acompañar el momento en que lo simple empieza a volverse extraordinario. Te adentras de nuevo en la aldea, y el murmullo de la gente se mezcla con el rugido de los hornos. El fuego domina todo, ilumina, calienta, aterroriza y sobre todo, transforma. Para los artesanos, controlar el fuego es como intentar negociar. Con un adolescente malhumorado, nunca sabes si te dará un resultado brillante o un desastre total. Los hornos primitivos están construidos con ladrillos de barro y piedra, con largas cámaras donde se apilan las piezas. Se alimentan por túneles que parecen las fauces de un dragón, tragando troncos enteros sin piedad. Los hombres y mujeres que los vigilan sudan, con la piel brillante y la ropa pegada como si hubieran corrido una maratón bajo el sol del verano. El calor es insoportable y tú piensas que ni el mejor aire acondicionado moderno podría salvarlos de pronto. Comprendes que aquí no hay termómetros, ni controles automáticos, ni botones de seguridad. Solo experiencia, instinto y un poco de suerte. La temperatura puede subir hasta niveles insospechados. Y eso, aunque arruina muchas piezas, también provoca fenómenos inesperados. Uno de ellos dará origen a la porcelana. Es un recordatorio. Curioso, a veces, los errores producen mejores resultados que los planes más cuidadosos. Un artesano golpea suavemente una jarra recién cocida y el sonido metálico sorprende a todos. No suena a barro común, sino a algo más firme, más limpio, casi cristalino. Los demás se miran entre sí, con cejas levantadas. El fuego, ese enemigo caprichoso, acaba de revelar un truco nuevo. Lo fascinante es que los aldeanos no lo entienden del todo. Para ellos, es un misterio que tal vez provenga de espíritus que habitan en el horno. Algunos dicen que las llamas están poseídas, otros que los dioses del cielo enviaron un regalo. Y tú, desde el futuro, sonríes, sabiendo que lo que ocurrió fue que el fuego alcanzó temperaturas lo suficientemente altas para vitrificar ciertos minerales de la arcilla blanca. Pero claro, no hay forma de explicar silicatos vitrificados sin matar la magia del momento. El calor sigue subiendo, y tú sientes como las paredes del horno vibran como si respiraran. El fuego crepita con fuerza, y las piezas dentro empiezan a cambiar de color. El barro rojizo se vuelve más claro, los tonos se suavizan, y en algunos puntos aparece un brillo casi vidrioso. A tu alrededor, la gente contiene el aliento. Nairi lo dice, pero todos perciben que están frente a algo especial. El fuego, además de transformar la arcilla, transforma también a quienes lo manejan. Cada alfarero desarrolla cicatrices, no solo en la piel, sino en la memoria. Recuerdan que Hornada se quebró por exceso de calor, cuál salió débil por falta de leña, cuál se convirtió en un éxito inesperado. Sus relatos se transmiten como pequeñas leyendas familiares, y algunos exageran tanto que parecen contar batallas épicas. Tú escuchas uno decir que una vasija saltó sola del horno, y no puedes evitar pensar que eso es básicamente la primera fake news del mundo de la cerámica. Las piezas extraídas de los hornos son examinadas con cuidado. Algunas se rompen, apenas se tocan, otras resisten golpes que deberían haberlas hecho polvo, y de vez en cuando aparece un fragmento translúcido que desconcierta a todos. Es demasiado extraño para ser normal, demasiado hermoso para tirarlo. La comunidad guarda esos pedazos como si fueran piedras mágicas. ¿Sin saber qué hacer con ellos? Aquí entra la curiosidad. Excéntrica, en algunos curanderos empiezan a usar los fragmentos brillantes como amuletos. Creen que pueden proteger contra enfermedades o atraer buena suerte en los viajes. Una mujer incluso intenta moler un trozo y mezclarlo con té, convencida de que beberlo dará longevidad. No funciona, por supuesto, pero la idea viaja de boca en boca.
añadiendo un aire de misterio al nuevo material. Y mientras tanto, los historiadores todavía debaten si estos primeros destellos de porcelana fueron reconocidos conscientemente como algo distinto, o si pasaron desapercibidos por generaciones. Lo que está claro es que, tarde o temprano, alguien juntó suficientes piezas para notar que allí había un patrón en el fuego. Entonces, se convierte en protagonista silencioso. Tú lo sientes como un rugido lejano, como un tambor que nunca se detiene. Sin ese calor extremo, nunca habría nacido la porcelana. Y sin la paciencia de quienes arriesgaron sus hornos y sus jornadas, los fragmentos extraños se habrían perdido en el olvido. Te alejas un poco, respirando aire fresco lejos del horno. La noche avanza, las estrellas titilan sobre ti, y el humo sube hacia el cielo como un puente entre lo humano y lo divino. En ese instante sabes que lo accidental acaba de encender la chispa de algo inmenso. Y lo mejor es que apenas es el comienzo. Avanzas unos pasos, y el aire está lleno de ceniza fina que flota como nieve gris. Te acercas al borde de un horno ya apagado, y miras cómo los artesanos, con palos largos, remueven los restos. Entre los montones de barro agrietado, algo llama la atención a fragmentos que brillan débilmente bajo la luz de la luna. No es un brillo fuerte como el del metal, sino algo más sutil, como si la superficie quisiera reflejar secretos guardados en su interior. En los alfareros, los recogen con cuidado. Se los pasan de mano en mano, y cada uno ofrece una teoría distinta. Es la bendición de los ancestros, dice uno. No, son lágrimas solidificadas de los dioses, asegura otro. Tú sonríes, porque sabes que lo único que ocurrió fue una combinación accidental de temperatura, presión y composición de arcilla. Pero en su mundo, la explicación científica no importa. A lo que importa es la sensación de tener entre las manos algo que parece demasiado delicado para ser real en un niño. Curioso, levanta un trozo contra el cielo. La luna lo atraviesa con un resplandor suave, y todos quedan en silencio. Ese instante se siente casi solemne, como si la comunidad entera comprendiera que está ante algo único. Claro, enseguida alguien tropieza y casi deja caer la pieza, rompiendo el momento con un grito colectivo que se parece bastante a la reacción de cuando alguien casi derrama café en tu laptop. Los fragmentos se vuelven objeto de discusión. Nadie sabe para qué sirven, pero todos coinciden en que no deben desecharse. Se guardan en cestas de bambú, se observan a escondidas, incluso se comparan en secreto, como si fueran cromos raros de una colección escolar. Tú te das cuenta de que este gesto, tan simple, es el inicio de una obsesión que más tarde moverá caravanas enteras a través del mundo. En lo divertido es que algunos empiezan a darle usos improvisados. Un anciano coloca un pedazo como amuleto en la entrada de su casa, convencido de que mantendrá alejados a los malos espíritus. Una mujer lo prueba como espejo para ver si logra pintarse mejor las cejas. Spoiler, no funciona, porque la superficie apenas refleja sombra. Y alguien más práctico, decide usarlo como ficha en un juego de apuestas. Sin quererlo, el descubrimiento empieza a infiltrarse en la vida diaria. Con el paso de los días, los fragmentos extraños se multiplican, no en cada hornada, pero si lo suficiente como para despertar una curiosidad constante. Los artesanos intentan repetir el fenómeno, aunque la mayoría de las veces terminan frustrados. Sin herramientas para medir temperaturas, el resultado parece depender de la suerte. Aún así, poco a poco van entendiendo que el secreto está en el calor intenso y en cierto tipo de arcilla blanca que no se comporta como las demás. Aquí surge una curiosidad excéntrica. Algunos cronistas mucho después afirmaron que hubo un aldeano que intentó comerse un fragmento para comprobar si era comida de los dioses. Nadie sabe si es verdad o exageración, pero la anécdota sobrevivió, lo cual demuestra que incluso los grandes descubrimientos pasan por fases ridículas. Tú lo imaginas y no puedes evitar reírte en el primer catador de porcelana probablemente terminó con dolor de muelas y una lección inolvidable. A los historiadores todavía debaten si estas primeras observaciones fueron registradas de manera organizada o si quedaron como simples rumores transmitidos de boca en boca. Algunos creen que se guardaban notas rudimentarias en tablillas de bambú. Otros sostienen que todo se transmitía por tradición oral. Lo cierto es que los fragmentos, aunque no tuvieran utilidad práctica inmediata, encendieron en los artesanos un deseo nuevo en recrear esa belleza misteriosa a voluntad. En las conversaciones nocturnas alrededor del fuego se llenan de teorías disparatadas. Unos piensan que el secreto está en la madera usada para alimentar el horno. Otros, que depende de la posición de las piezas dentro. Tú los miras discutir y notas la chispa de algo que hoy llamaríamos método experimental. No es ciencia todavía, pero se le parece mucho. Observan, prueban, fallan y vuelven a intentar.
Mientras tanto, los niños de la aldea juegan con los trozos, como si fueran tesoros. Los esconden bajo las camas, los intercambian como premios, y uno incluso presume que el suyo brilla más que los demás. El descubrimiento accidental empieza a filtrarse, no solo en la práctica artesanal, sino también en la imaginación colectiva. ¿Y tú? Testigo invisible, ¿entiendes que esos fragmentos brillantes en la ceniza son las primeras semillas de un imperio de porcelana que aún está por nacer? La aldea comienza a tomarse más en serio esos fragmentos misteriosos. Los artesanos, que antes trabajaban casi por costumbre, ahora discuten y planifican como si fueran científicos en miniatura. Tú los observas mientras examinan la arcilla blanca, separándola en montones distintos según su textura, y te das cuenta de que están inventando una forma temprana de laboratorio. Sin darse cuenta, uno de ellos, con barba entrecana, insiste en que hay que tamizar la arcilla más finamente. Otro asegura que el secreto está en dejarla reposar días enteros bajo el sol antes de usarla. Y un tercero, más terco que los demás, cree que lo importante no es la arcilla, sino la madera. Sostiene que solo cierto bambú produce la llama necesaria para alcanzar el calor que transforma. Sus discusiones se alargan hasta entrada la noche, con gestos apasionados y frases que hoy sonarían como tutoriales caseros de YouTube. Las pruebas, claro, no siempre salen bien. Una hornada se quiebra por completo, otra queda tan frágil que se deshace entre los dedos. A veces los resultados son tan decepcionantes que la gente bromea diciendo que deberían usarlos como juguetes para perros, porque al menos durarían un rato. Pero incluso en el fracaso, la curiosidad no se detiene. Hay un brillo nuevo en los ojos de los alfareros, la certeza de que están rozando algo extraordinario. Aquí aparece una curiosidad excéntrica. Se cuenta que un artesano supersticioso empezó a cantar mientras alimentaba el horno, convencido de que las notas atraían a los espíritus del fuego. Según él, las piezas sonaban mejor si el horno escuchaba música. Tú lo ves y piensas que en cierto modo, Fuel Primer, DJ de la porcelana. Aunque no haya evidencia de que sus cánticos funcionaran, la historia sobrevivió porque los vecinos juraban que aquella hornada, sí, tuvo un brillo especial. En los historiadores todavía debaten si el perfeccionamiento de la porcelana fue un proceso consciente y meticuloso, o si la mayoría de los avances se debieron a la suerte acumulada durante generaciones. Lo más probable es que fuera una mezcla de ambas cosas: intuición artesanal, terquedad obstinada y un montón de accidentes felices. Tú caminas entre ellos y sientes el peso de esa combinación en cada chispa del fuego con el paso de los meses. Algunos artesanos comienzan a destacar. Son aquellos que dedican horas a observar cómo se comporta la arcilla, que comparan los tonos de cada hornada, que guardan fragmentos como referencia. Sin darse cuenta, están construyendo un conocimiento. Aquí tú lo notas en la forma en que se señalan unos a otros, los pequeños cambios. Mira, este borde es más fino. Oye, esta pieza suena distinto al golpearla. Es ciencia primitiva, pero ciencia al fin. Los hornos se convierten en espacios de misterio y respeto. Nadie entra en ellos sin preparación. Nadie toca las piezas calientes sin antes pedir permiso a los mayores. La comunidad empieza a rodear el oficio de un aura casi sagrada. Algunos incluso inventan pequeños rituales al lanzar un puñado de arroz al fuego antes de cerrarlo, o pintar símbolos en las paredes exteriores para atraer la buena suerte. Para ti, parece una mezcla entre ceremonia religiosa y ensayo de química. La porcelana todavía no tiene nombre, pero ya tiene prestigio. Los aldeanos guardan las piezas más translúcidas como tesoros, usándolas solo en ocasiones especiales. Una familia coloca una vasija brillante en su altar doméstico, convencida de que multiplicará las cosechas. Otra decide regalar un cuenco extraño como dote en un matrimonio, sin saber que acaba de iniciar la tradición de la porcelana como objeto de lujo y prestigio social. Y aquí surge una imagen divertida. Uno de los artesanos, cansado de tantos fracasos, usa un fragmento brillante como pisapapeles para sujetar pergaminos de bambú. Tú lo miras y piensas que acaba de inventar, sin saberlo, el accesorio de oficina más caro del futuro. Los debates siguen, las pruebas continúan, y el fuego nunca descansa. Tú, como espectador invisible, ves cómo la obsesión por esos secretos en manos de alfareros convierte a la aldea en un centro de innovación sin proponérselo. Y entiendes que el camino hacia la porcelana no es recto, sino un laberinto de intentos fallidos, creencias curiosas y pequeños triunfos que brillan como estrellas en la ceniza. La aldea ya no ve aquellos fragmentos como simples rarezas. Ahora circulan historias sobre sus poderes misteriosos. Se dice que el material es tan fuerte como una piedra,
pero tan delicado como una pluma. Al golpearlo, suena limpio, como una campanita de cristal. Al sostenerlo contra la luz, deja pasar un resplandor tenue que hace que todos se queden mirando, como si hubieran visto un milagro antú. Caminas entre las chozas y notas como los aldeanos lo llaman con apodos improvisados: el barro blanco, el cristal de fuego, el hueso de luna. No hay un término exacto todavía, solo intentos poéticos de nombrar lo inexplicable. Algunos lo consideran un regalo celestial, otros lo tratan como algo peligroso que no debe usarse demasiado. Para ti, desde el futuro, resulta casi cómico ver cómo lo describen como si fuera un Pokémon raro que apareció sin previo aviso a los primeros usos. Serios empiezan a surgir. Un artesano fabrica un pequeño recipiente con aquel barro refinado, lo cuece en su horno y milagrisement, la pieza resiste. La superficie es suave al tacto, mucho más que las vasijas comunes, y parece repeler el agua con facilidad. De pronto, el cuenco ya no es solo un objeto, es una promesa de un nuevo estándar de calidad. Los vecinos se reúnen para admirarlo, y tú casi puedes escuchar los suspiros de sorpresa. Aquí entra la curiosidad excéntrica. Algunos cronistas posteriores cuentan que hubo gente convencida de que la porcelana podía atrapar espíritus en su interior. La idea era que, al ser translúcida, servía como cárcel para fantasmas. No hay pruebas sólidas de que alguien intentara encerrar un espíritu dentro de una taza, pero la historia circula y añade un toque de leyenda al aura de este material. Los historiadores todavía debaten si la palabra sí. Una de las primeras que se usó para referirse a porcelán fue empleada desde estos momentos iniciales, o si apareció mucho más tarde, cuando el oficio ya estaba más establecido. Tú escuchas esas dudas en ecos lejanos, pero en el presente de la aldea nadie se preocupa por la etimología, a lo único que importa es la maravilla en sus manos. Mientras tanto, los artesanos comienzan a tratar este material como algo distinto. De la arcilla común, lo separan, lo limpian más cuidadosamente, lo moldean con mayor paciencia. No lo usan en cualquier cosa, solo en recipientes especiales, adornados con más cuidado. En ese gesto selectivo, nace también la idea de que este barro mágico no es para todos, sino para momentos o personas importantes en las noches. Alrededor del fuego, los aldeanos inventan historias sobre el origen de este nuevo material. Algunos dicen que cayó del cielo, fragmentos de una estrella atrapados en la tierra. Otros aseguran que es el aliento de dragones, petrificado por las llamas. Tú escuchas esas versiones y piensas que, aunque sean fantasiosas, cumplen una función, hacen que la porcelana no sea solo un objeto, sino una experiencia cargada de mito. En los artesanos más viejos se convierten en guardianes de estos secretos. No comparten fácilmente sus técnicas, y a veces exageran para despistar a los curiosos. Uno dice que hay que mezclar la arcilla con agua de lluvia recolectada durante un eclipse. Otro asegura que el horno debe encenderse mientras se escucha el canto de un gallo negro. Son fórmulas imposibles de comprobar, pero refuerzan el aura misteriosa de la porcelana. Es como cuando hoy alguien dice que su receta de pizza solo funciona con amor di abuela, imposible de replicar sin magia familiar. Con el tiempo, los fragmentos se transforman en piezas enteras. Los artesanos empiezan a arriesgarse a fabricar no solo cuencos, sino platos y jarras pequeñas. Muchas se rompen, claro, pero algunas sobreviven y dejan a todos fascinados. Al tocarlas, sienten una dureza inesperada. Al mirarlas, descubren una belleza simple que supera lo conocido. La porcelana empieza a existir. Aunque aún no tenga un nombre oficial, a los historiadores todavía debaten si en este punto los emperadores ya tenían noticia de estas piezas misteriosas, o si permanecieron en círculos rurales por generaciones antes de alcanzar la corte. Lo que sí parece claro es que el aura de rareza y prestigio comenzó desde muy temprano. En el mismo instante en que alguien decidió que estas vasijas no eran para el uso común, sino para ocasiones especiales. Tú cierras los ojos un momento y respiras hondo. El aire huele a barro cocido y a humo de pino. El rumor de las conversaciones llega mezclado con risas nerviosas y planes ambiciosos. Te das cuenta de que el misterio de la porcelana no solo está en su materialidad, sino también en las historias que la rodean. Entre lo frágil y lo fuerte, lo útil y lo mágico, lo accidental y lo buscado, este nuevo material empieza a construir su propia identidad. El rumor sobre esas piezas especiales no tarda en extenderse más allá de la aldea. Comerciantes que pasan por allí se sorprenden al ver cuencos que parecen brillar con luz propia. Se llevan algunos como curiosidad, casi como quien guarda una piedra rara en el bolsillo. Poco a poco, esos fragmentos llegan a mercados mayores, y de ahí a oídos de quienes tienen poder. Y en un abrir y cerrar de ojos, la porcelana cruza las puertas de los palacios,
Tú caminas por los pasillos de uno de esos palacios imperiales, donde los techos se alzan altísimos y los muros están pintados con dragones dorados. El aire huele a incienso y a té recién preparado. En una gran mesa, el emperador observa con interés un cuenco translúcido que le acaban de presentar. Lo gira entre sus dedos, lo levanta contra la luz y sonríe. La corte entera contiene la respiración ansía. Al emperador le gusta. Ese cuenco acaba de nacer como objeto de prestigio de pronto. La porcelana deja de ser un capricho aldeano para convertirse en símbolo imperial. Ya no basta con que los cuencos sean útiles, ahora deben ser bellos, delicados y dignos de estar en un banquete official. Los artesanos sienten la presión, porque saben que un fracaso puede costarles no solo el honor, sino algo mucho peor. Tú lo imaginas y piensas que es como si de repente tus galletas caseras fueran evaluadas por jueces de MasterChef con cara de pocos amigos en los banquetes. La porcelana se coloca junto a platos de bronce y de jade y sorprendentemente no queda opaca. Su blancura pura resalta entre los colores intensos de las comidas. Y la gente empieza a decir que hace que los alimentos parezcan más sabrosos. ¿Será cierto? ¿O pura sugestión? Quizás sea el mismo efecto que tiene comer palomitas en una sala de cine. No importa si no son tan buenas. El contexto lo hace todo. Aquí aparece una curiosidad excéntrica. Algunos relatos hablan de invitados que se negaban a usar la porcelana por miedo a romperla. Preferían beber directamente del cuenco de bronce, más tosco pero más seguro, porque la idea de quebrar una pieza frente al emperador era demasiado terrorífica. Tú te ríes, porque en el fondo eso demuestra lo mismo que pasa hoy cuando alguien evita usar la vajilla de las visitas. Se queda guardada, intacta, solo para ocasiones que nunca llegan con la aprobación imperial. Los artesanos reciben encargos cada vez más ambiciosos. Ya no basta con cuencos pequeños. Ahora deben fabricar platos grandes, jarras elegantes, tazas finísimas. Y no cualquier pieza en cada una debe ser uniforme, sin manchas, sin grietas, perfecta. El listón se eleva, y con él, la obsesión por dominar el fuego y la arcilla. Los hornos se multiplican, algunos construidos con mayor tamaño y sofisticación para producir lotes enteros. Los artesanos más hábiles se convierten en figuras respetadas, casi celebridades de su tiempo. Sus nombres viajan de boca en boca y algunos incluso son invitados a vivir cerca de la corte para trabajar exclusivamente en piezas destinadas al emperador. ¿Tú piensas que básicamente se convirtieron en los influencers del barrio, con contratos exclusivos? ¿Y todo los historiadores todavía debaten si en esta etapa inicial la porcelana era reservada únicamente para la élite imperial o si también circulaba, en menor cantidad, entre templos y familias ricas? Lo que parece claro es que su aura de misterio y exclusividad empezó aquí, en los banquetes donde los cuencos brillaban bajo la luz de las lámparas de aceite. En esas escenas, la porcelana no solo servía como recipiente, era parte del espectáculo. Los platos con dragones pintados parecían cobrar vida cuando la luz titilaba. Las tazas blancas destacaban contra los manteles oscuros. Los invitados murmuraban, asombrados, como si el material mismo contuviera un pedazo de magia. Y tú, desde tu rincón invisible, entiendes que esa mezcla de belleza y utilidad es la fórmula perfecta para convertir cualquier objeto en leyenda. Los músicos tocan, los funcionarios brindan, los sirvientes se mueven de un lado a otro con destreza y en medio de todo, la porcelana se convierte en símbolo de lujo, delicadeza y poder. Una simple vasija, nacida de un accidente en el fuego, ahora brilla en la mesa de los hombres más poderosos de la tierra. ¿Y tú? Con una sonrisa, ¿sabes que esto es solo el comienzo de su ascenso hacia la inmortalidad cultural? Con la porcelana ya instalada en los palacios, empieza un nuevo capítulo, el comercio silencioso. Lo que comenzó como un accidente en hornos aldeanos, ahora se mueve de mano en mano como si fuera oro en forma de barro refinado. Turkmenispor, un mercado abarrotado, donde los olores a especias, pescado seco y humo de carbón se mezclan en una sinfonía intensa. Entre montones de arroz, rollos de seda y cestas de té, un comerciante despliega con orgullo un cuenco blanco que parece brillar con luz propia. La multitud se agolpa, y tú sientes que acabas de presenciar el nacimiento del marketing en vivo al principio. Las piezas viajan de forma discreta a un cuenco, como regalo para un funcionario local. Una jarra ofrecida a un templo, un plato intercambiado. No hay rutas establecidas, solo favores y trueques. Pero poco a poco, los comerciantes más astutos se dan cuenta de que esas vasijas no son cualquier cosa. Su rareza las convierte en moneda de prestigio. Tú lo notas en las miradas codiciosas de los compradores,
como si hubieran visto el último smartphone en preventa en los templos. La porcelana adquiere otro valor. Los monjes colocan piezas brillantes junto a estatuas de Buda, convencidos de que su pureza refleja la serenidad del espíritu. Algunos llegan a usar tazas de porcelana para ceremonias de té, elevando el ritual a un nivel nuevo. Una curiosidad excéntrica en ciertos relatos, mencionan que un monje creyó ver, en la superficie de un cuenco, la imagen de una deidad sonriente, como si la porcelana hubiera capturado un reflejo divino. Probablemente era solo un juego de luces, pero la historia se repitió tantas veces que la pieza terminó venerada como reliquia. Los historiadores todavía debaten si la porcelana se expandió primero como objeto religioso o como artículo de lujo doméstico. Lo seguro es que en ambos casos se convirtió en símbolo de estatus. En tener una taza de porcelana era mostrar al mundo que estabas un paso más cerca de los dioses o del emperador. Mientras tanto, en los mercados de ciudades más grandes, la porcelana empieza a viajar más lejos. Los comerciantes la empacan cuidadosamente en cajas de bambú, rodeada de paja para evitar roturas. El viaje es arriesgado a un golpe, un mal camino, un río desbordado, y toda la mercancía puede perderse. Tú observas esa logística y piensas que, básicamente, fue la versión antigua de la pesadilla de Amazon cuando se rompe un paquete en tránsito. El comercio crece en silencio, pero deja huellas claras. En los pueblos cercanos, las familias acomodadas comienzan a mostrar orgullosas sus nuevas adquisiciones. Una jarra blanca se convierte en centro de conversación, un cuenco brillante pasa de mano en mano durante las reuniones familiares. Se trata solo de su utilidad, sino de la historia que lleva consigo este vino del Sir, presuma no. Este lo trajo un viajero de la capital, asegura otro. La porcelana empieza a ser pasaporte cultural en algunas aldeas, incluso surge un mercado paralelo de imitaciones. Artesanos menos hábiles intentan copiar la apariencia del material, aunque sus piezas se rompen con facilidad o se manchan con el tiempo. Aún así, logran engañar a algunos compradores despistados. Tú lo ves y piensas que acaban de inventar la falsificación de lujo, una industria que siglos después seguirá vivita y coleando. Aquí surge una curiosidad excéntrica en ciertos comerciantes. Supersticiosos se negaban a transportar porcelana sin antes realizar un pequeño ritual con incienso y campanas, convencidos de que así el viaje sería más seguro. Y aunque hoy suene exagerado, tú sabes que, considerando lo frágil del cargamento, tal vez no era tan mala idea tener a los dioses de tu lado. Los historiadores todavía debaten cuánto de este comercio temprano estuvo controlado por el Estado y cuánto fue obra de comerciantes independientes. Lo cierto es que, al crecer la demanda, el gobierno imperial empezó a interesarse cada vez más. Después de todo, un objeto tan codiciado no podía circular sin supervisión oficial por mucho tiempo. Tú caminas entre caravanas que parten al Emanas. Escuchas el relincho de los caballos, el crujir de las ruedas de madera, el murmullo de los mercaderes que discuten precios y rutas. En las cajas cerradas viaja la porcelana, todavía un secreto a medias, todavía un lujo silencioso. El sol comienza a subir, pintando el horizonte de naranja y oro. Y tú, invisible acompañante, sabes que cada kilómetro de esas rutas abre el camino hacia una fama que cruzará continentes. El sol aún no ha salido del todo cuando te unes a una caravana que avanza lentamente hacia el horizonte. El aire es frío, los camellos resoplan y los mercaderes ajustan sus capas para protegerse del viento. En sus alforjas no llevan solo especias o rollos de seda entre las cajas de bambú acolchadas, con paja descansa un tesoro blanco y frágil. La porcelana se prepara para recorrer la ruta de la seda El viaje es arduo. Pasan por desiertos donde el aire seco corta la garganta, por montañas donde el frío congela las manos y por llanuras interminables, donde el horizonte parece una broma cruel. Pero dentro de cada caja, los cuencos y jarras esperan como si supieran que pronto asombrarán a ojos que nunca han visto algo parecido. Tú caminas junto a los viajeros y piensas que estos son, sin proponérselo, los primeros influencers de producto llevan el hype en sus mochilas, cuando la caravana se detiene en un oasis. Los mercaderes despliegan sus mercancías para descansar y negociar. Seda brillante, especies aromáticas, piedras preciosas. Y, en un rincón, una jarra blanca que refleja la luz del sol como si fuera hielo tallado. Los viajeros de otras tierras se acercan de inmediato. La tocan, la giran, la golpean suavemente para escuchar ese sonido. Claro que no se parece a nada. YT lo notas en ese instante, el mito empieza a nacer. Aquí surge una curiosidad excéntrica. Algunos cronistas árabes medievales describieron la porcelana como concha petrificada
convencidos de que provenía del mar. Creían que los chinos recogían enormes caracoles, los pulían y los transformaban en vajilla. La idea suena ridícula, pero demuestra el desconcierto que causaba un material tan distinto a lo conocido los historiadores. Todavía debaten si las primeras piezas que viajaron por la ruta de la seda eran simples objetos utilitarios, o si fueron seleccionadas deliberadamente como muestras de lujo. Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, generaron una fascinación inmediata. El blanco, translúcido, parecía magia, y la resistencia de las piezas desafiaba todo lo que se esperaba de la arcilla. Mientras tanto, el viaje continúa, atravesando dunas que parecen mares sólidos, cruzando pasos montañosos donde el viento aúlla como un animal. La porcelana avanza, protegida por capas de paja y esperanza. Tú caminas junto a la caravana, sintiendo que cada paso la acerca más al estrellato global. Con cada parada en el camino, la porcelana gana admiradores. En ciudades intermedias, los comerciantes locales pagan precios altos por un cuenco, convencidos de que poseen algo cercano a lo divino. Los objetos se convierten en regalos diplomáticos, en símbolos de alianza y prestigio. Un príncipe de Asia Central recibe una taza y la guarda como si fuera una reliquia sagrada. Sin atreverse siquiera a beber de ella, las historias viajan más rápido que las caravanas. Se dice que en China existe un barro capaz de volverse tan fuerte como el acero y tan hermoso como la luna. Algunos lo creen, otros lo descartan como exageración, pero todos quieren comprobarlo por sí mismos. Tú escuchas esos rumores repetirse en lenguas distintas, como memes medievales que circulan de boca en boca, sin necesidad de Wi-Fi. Aquí aparece otra curiosidad excéntrica. En algunos lugares se decía que la porcelana tenía propiedades mágicas contra los venenos. Según la creencia, si servías vino en una copa de porcelana y alguien había intentado envenenarte, la copa cambiaría de color o se quebraría para avisarte. Aunque no era cierto, la idea aumentó aún más el prestigio del material, convirtiéndolo en aliado de reyes paranoicos y comerciantes desconfiados. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto estas leyendas ayudaron a que la porcelana se convirtiera en mercancía de alto valor. Lo indiscutible es que cada mito sumaba misterio, y cada mito vendía en La Caravana Avanza, y con ella viaja no solo un objeto, sino una historia. El crujido de las ruedas, el tintinear de las campanas de los camellos, las voces mezcladas de lenguas distintas forman un coro extraño. Tú cierras los ojos y entiendes que la ruta de la seda no solo transportaba cosas materiales, también movía sueños, exageraciones y esperanzas. Y en medio de todo, brillando en sus cajas, la porcelana empieza a convertirse en leyenda universal. Sigues el viaje de la porcelana hasta que, siglos después, llegas a Europa. El puerto está abarrotado, marineros gritan, barriles ruedan, cajas crujen. Entre especias, sedas y objetos extraños, aparecen cuencos y jarras de un blanco imposible. Los europeos los observan como si fueran tesoros caídos del cielo. Nadie entiende de dónde salen ni cómo se fabrican. Solo saben que son diferentes a cualquier otra cosa. A los mercaderes los exhiben en mesas de madera, en platos tan finos que dejan pasar la luz, tazas que al golpearlas suenan como campanas. La multitud se agolpa, tocando con cautela, casi con miedo. Para gente acostumbrada a la loza tosca y pesada, aquello es un milagro tangible. Tú lo notas en sus rostros boquiabiertos. Es como ver por primera vez un televisor de pantalla plana cuando aún usabas una caja enorme en la sala. El precio, por supuesto, se dispara. Una sola taza puede costar tanto como un caballo, y un juego completo, lo mismo que una pequeña finca. Solo la nobleza y los comerciantes más ricos se lo pueden permitir. La porcelana se convierte en un símbolo de estatus, un lujo reservado para mesas donde se discuten alianzas políticas o matrimonios ventajosos. Aquí surge una curiosidad excéntrica. Algunos europeos estaban convencidos de que la porcelana no era barro cocido, sino una piedra preciosa tallada. Creían que los chinos extraían bloques gigantes de una montaña mágica y los esculpían en forma de vajilla. Nadie se preguntaba cómo lograban que las piezas fueran tan delgadas. La idea era absurda, pero encajaba con el aura de misterio. Los historiadores todavía debaten qué puerto europeo recibió la primera gran carga de porcelana y en qué cantidad. Algunos señalan Venecia, otros Lisboa. Lo que está claro es que dondequiera que apareciera, causaba sensación inmediata. Era el equivalente medieval de un unboxing viral. Todos querían verlo, todos querían tocarlo, y muy pocos podían pagarlo. Tú caminas entre salones nobles, donde las piezas importadas se exhiben en vitrinas, como si fueran reliquias religiosas. Nadie se atreve a usarlas en comidas comunes. Permanecen guardadas
listas para impresionar en la ocasión adecuada. LaPorte, sin proponérselo, se convierte en protagonista de escenas lujosas y secretos susurros. El entusiasmo europeo se convierte rápidamente en obsesión. En las cortes, se organizan banquetes donde la porcelana se coloca estratégicamente para que todos los invitados la vean, no importa si el guiso está frío o si el vino no es el mejor. Mientras el líquido se sirva en una copa translúcida, la cena será recordada como un evento de lujo. Tú lo notas en las miradas. La porcelana no es solo vajilla, es estatus puro. Algunos reyes y reinas comienzan a coleccionarla con fervor. Encargan nuevas piezas en cada barco que llega de Oriente, llenando estanterías enteras con juegos completos que rara vez se usan. Es la vajilla de las visitas llevada al extremo. Y aquí surge una escena cómica. Cuenta que un noble, tan preocupado por mostrar su colección, mandó construir una habitación entera forrada de porcelana, donde ni siquiera se podía entrar con zapatos. Básicamente, convirtió su casa en una vitrina viviente. Los precios alcanzan niveles ridículos. Los comerciantes hacen su agosto, y la porcelana se vende a valores que duplican o triplican los de otros lujos. El material recibe un nombre especial en Europa: oro blanco. Y tú sonríes, porque en el fondo, no es oro, pero cumple la misma función: enmarcar diferencias sociales y alimentar codicias. Aquí entra la curiosidad excéntrica. En Francia circulaba el rumor de que las tazas de porcelana eran tan finas que, si bebías té muy caliente, podías ver la cara del diablo reflejada en el fondo. Nadie sabe quién inventó el cuento, pero seguro que vendió muchas más piezas entre supersticiosos que querían comprobarlo en los historiadores. Todavía debaten hasta qué punto la llegada de la porcelana impulsó nuevas formas de consumo en Europa, o si simplemente reforzó jerarquías ya existentes. Pero lo cierto es que la obsesión fue tan grande que pronto los europeos dejaron de conformarse con importarla. Querían fabricar su propio oro blanco. Tú abandonas el salón noble y caminas bajo el cielo estrellado. El rumor de los barcos que cruzan los mares resuena en tus oídos, cargando porcelana como si fueran cofres de tesoro. La fascinación está en su punto más alto, y sabes que la siguiente etapa traerá intentos desesperados por descifrar el secreto chino. La porcelana ha conquistado Europa, y con ella llega la fiebre por replicar el secreto. Reyes, nobles y alquimistas se encierran en talleres oscuros, convencidos de que con la mezcla adecuada lograrán fabricar su propio oro blanco. Tú entras en uno de esos laboratorios improvisados, y lo primero que notas es el caos en frascos con polvos misteriosos, calderos humeantes, pergaminos llenos de fórmulas incomprensibles. Básicamente, es la versión barroca de un estudiante química que no entiende nada. Antes del examen, los alquimistas prueban de todo. Trituran conchas marinas, muelen piedras calcáreas, mezclan cenizas de huesos de animales. Algunos incluso creen que los huevos podridos son el ingrediente secreto. Tú los observas con cara de ¿en serio? Pero ellos están convencidos de que cada intento fallido está a un paso de la gloria. A un noble curioso manda preparar un horno en su propio castillo. Lo alimenta día y noche, gastando más leña de la que su bosque puede producir. Los restos son piezas deformes, agrietadas, que parecen más experimentos de Halloween que vajilla fina, y sin embargo, se celebran como avances. Porque en esa época, cualquier cuenco que no se desintegrara al contacto con el agua ya era considerado un triunfo. Aquí aparece una curiosidad excéntrica. Algunos alquimistas juraban que habían descubierto el secreto, pero lo guardaban celosamente, esperando que el rey les pagara fortunas. Cuando finalmente mostraban sus prototipos, resultaban ser vasos toscos, más parecidos a ladrillos pintados que a porcelana. Básicamente, la primera estafa de Yo sé el secreto, págame y té. Lo muestro. Los historiadores todavía debaten cuánto influyó la alquimia en estos experimentos fallidos. Para algunos, fue un obstáculo, porque los alquimistas buscaban magia donde había química. Para otros, fue un motor de innovación, porque esa obsesión absurda empujó a la gente a investigar más de lo que habría investigado de otro modo. Tú lo ves y entiendes que la línea entre fracaso y avance, otra vez, es tan delgada como una taza translúcida. La frustración no detiene a nadie. Cada corte europea tiene su propio equipo secreto, probando recetas imposibles y llenando bodegas. Los pasillos huelen a humo y a ceniza, los nobles se impacientan, y los alquimistas se inventan excusas dignas de estudiantes que no hicieron la tarea. Faltó la madera correcta. Los astros no estaban alineados. El horno me traicionó. Las historias de fracasos se vuelven legendarias. En un taller alemán, una aprendiz asegura que casi logra la fórmula perfecta, pero que su gato saltó sobre la mesa y arruinó la mezcla. Nadie sabe si es verdad, pero desde entonces, los vecinos empiezan a decir que los gatos tienen el poder de sabotear
La porcelana. Tú sonríes, porque acabas de presenciar la primera fake news felina de la historia. Mientras tanto, los reyes presionan. No quieren seguir pagando precios exorbitantes a comerciantes extranjeros. Quieren independencia, prestigio y, sobre todo, el poder de presumir en banquetes que su porcelana es hecha en casa. Los alquimistas prometen resultados, pero entregan piezas tan poco convincentes que más de un noble termina usándola. Como macetas Anaki, entra otra curiosidad excéntrica en Inglaterra. Un artesano desesperado mezcló harina con barro, convencido de que el pan podía dar la textura adecuada. Spoiler: lo único que consiguió fue una hornada de ollas con olor a tostadas chamuscadas. Los vecinos todavía se ríen de aquel experimento fallido. Los historiadores todavía debaten si la obsesión europea por la porcelana fue un simple capricho de lujo o un detonante real de avances científicos. Lo que sí es evidente es que, al intentar imitar el secreto chino, se desarrollaron nuevos hornos, técnicas de molienda más finas y experimentos que, aunque ridículos, abrieron puertas a la ciencia moderna en los cortes. La frustración se disfraza de esperanza. Los nobles siguen exhibiendo porcelana importada, pero murmuran que pronto tendrán la suya propia. Los alquimistas siguen triturando, mezclando y cocinando polvos extraños, convencidos de que la próxima hornada será la definitiva. Tú te quedas mirando esas piezas toscas que salen del fuego y no puedes evitar pensar que son como prototipos de startup. Novedad prometida, fracaso asegurado, pero con el potencial de cambiarlo todo, si alguien por fin da con la receta correcta. Después de siglos de intentos fallidos, rumores absurdos y alquimistas con delirios de grandeza, llega un momento clave: el secreto de la porcelana. Finalmente se revela en Europa. Tú te encuentras en Sajonia, a principios del siglo XVIII, y la tensión se palpa en el aire. El rey de turno, harto de gastar fortunas en importaciones, ha reunido a sus mejores mentes en un proyecto casi de película: descifrar el misterio, cueste lo que cueste. El protagonista de esta historia es un joven alquimista llamado Johann Friedrich B. Teiger. Su fama inicial no tiene nada que ver con la cerámica. Prometía convertir plomo en oro. Spoiler: no lo logró, aunque seguro que muchos inversores de hoy se sentirían identificados con ese pitch engañoso. En lugar de oro, B. Teiger se encontró encerrado bajo vigilancia real, obligado a trabajar en experimentos más útiles. Y allí, junto a científicos y artesanos, comenzó a acercarse al verdadero oro blanco. A la clave no estaba en conchas marinas ni en huesos chamuscados, sino en un tipo especial de arcilla en el caolín. Este mineral, blanco y resistente al calor, era el ingrediente que faltaba en las fórmulas europeas. Sin él, las piezas siempre se agrietaban o quedaban porosas. Con él, por primera vez, se acercaban a la dureza y la translucidez de la porcelana china. Tú miras a B. Teiger y piensas que, aunque no convirtió plomo en oro, consiguió algo que valía casi lo mismo. Aquí surge una curiosidad excéntrica. Algunos relatos aseguran que B. Teiger descubrió el caolín gracias a un campesino que, Alberto, de tanto secreto, le mostró un terrón blanco usado por su esposa para lavar ropa. Nadie sabe si es verdad o una leyenda posterior, pero la anécdota añade un toque de humor en. El gran secreto pudo haber estado en el patio trasero de una familia común. Los historiadores todavía debaten cuánto mérito corresponde a B. Teiger y cuánto a Ehrenfried Walter von Tschirnau, un científico que trabajaba con hornos y vidrios antes de morir prematuramente. Lo cierto es que entre ambos, y con un poco de azar, nació la primera porcelana europea auténtica. El resultado se exhibió en Dresden, piezas blancas, duras y brillantes que dejaban boquiabierta a la élite. Tú caminas entre los invitados de Palacio, escuchando sus murmullos. Por fin lo hemos logrado. El eco de los fracasos anteriores queda atrás, y Europa entra en una nueva era de producción con el secreto descifrado. La porcelana deja de ser un lujo exclusivo importado y se convierte en un objeto fabricado dentro de Europa. El rey de Sajonia funda la famosa manufactura de Meissen, donde los mejores artesanos trabajan bajo estricta vigilancia. Nadie puede salir con un gramo de caolín, ni con una receta escrita. El secreto se guarda con la misma paranoia que hoy se reserva para fórmulas de refrescos o algoritmos tecnológicos. Las piezas de Meissen pronto conquistan las cortes. Platos decorados con flores, tazas adornadas con escenas pastorales, jarras pintadas con colores vivos. Ya no se trata solo de imitar a China en Europa. Empieza a desarrollar su propio estilo, más cargado, más barroco, más a juego con sus palacios recargados. Tú lo ves y piensas que básicamente fue el momento en que la porcelana pasó de minimalismo zen a maximalismo europeo.
Aquí aparece otra curiosidad excéntrica en los primeros años. Algunos artesanos de Maison firmaban sus piezas con símbolos secretos para evitar que fueran robadas o copiadas. Usaban letras ocultas, marcas diminutas, incluso dibujos que parecían simples decoraciones, pero eran en realidad códigos de identificación. Una especie de watermark artesanal, en pleno siglo XVIII, los historiadores todavía debaten hasta qué punto este descubrimiento en Sajonia fue resultado directo de la alquimia o de la ciencia incipiente. Lo cierto es que marcó un antes y un después de Noah. A partir de entonces, cada reino europeo quiso tener su propia manufactura de porcelana, desde Francia con Sèvres hasta Inglaterra con Wedgwood. Tú caminas entre talleres llenos de polvo blanco, escuchas el martilleo de los artesanos, sientes el calor de los hornos. Ya no hay necesidad de importar cada pieza desde Oriente. Ahora la porcelana nace también en Europa, multiplicando su presencia y, al mismo tiempo, diluyendo su aura de misterio. Pero lejos de perder valor, la porcelana se convierte en un lienzo universal donde cada cultura proyecta su estilo, su orgullo y sus obsesiones. El secreto ya no es un secreto. El oro blanco ha cambiado de dueño, y con él comienza una nueva etapa de expansión. Tú lo observas en silencio, consciente de que este descubrimiento accidental en la antigua China acaba de alcanzar una dimensión verdaderamente global. Con el secreto ya liberado en Europa y las manufacturas multiplicándose, la porcelana empieza a mezclarse con algo más cotidiano, a las nuevas bebidas que transforman la vida diaria. Tú caminas por una sala iluminada por velas en Londres del siglo XVIII y notas un aroma fuerte, amargo y estimulante. Es café, recién llegado de tierras lejanas. En las mesas, los clientes lo beben en tazas de porcelana fina, orgullosos de mostrar que no solo están al día con la moda de beber café, sino también con la vajilla adecuada. El té, por su parte, se convierte en un fenómeno social. En Inglaterra, las familias más ricas organizan reuniones exclusivas para servirlo en delicadas tazas importadas o fabricadas en las nuevas manufacturas. Beber té en porcelana no es solo un placer, es una declaración de estatus, un guiño a la elegancia y a la modernidad. Tú lo observas y piensas que es como cuando alguien presume hoy de tener la última edición limitada de un gadget. No se trata de necesidad, sino de identidad. Aquí surge una curiosidad excéntrica. Algunos manuales de etiqueta del siglo XVIII afirmaban que la porcelana ayudaba a mejorar la postura. Decían que, como las tazas eran tan delicadas, las personas debían sentarse más erguidas y mover las manos con cuidado. En otras palabras, la porcelana era una especie de entrenador personal involuntario para la aristocracia. Los historiadores todavía debaten si el auge del té y el café habría sido igual de explosivo sin la porcelana. Algunos sostienen que estas bebidas habrían conquistado Europa de todas formas. Otros creen que la experiencia sensorial de beber en tazas finas, frías al tacto y resistentes al calor, fue parte esencial del fenómeno. Tú escuchas ambas posturas y te das cuenta de que, en realidad, la porcelana y las bebidas crecieron juntas como mejores amigos inseparables. El chocolate caliente también entra en escena, espeso y dulce, servido en jarras y tazas, especialmente diseñadas para conservar su aroma. De pronto, la porcelana no es solo objeto de lujo, sino un vehículo de placer diario. La vida cotidiana cambia en las casas. Tienen rituales nuevos, los cafés se convierten en puntos de encuentro y las tazas de porcelana marcan el ritmo de las conversaciones. La porcelana empieza a influir en el diseño mismo de estas bebidas. Las tazas para té son pequeñas y delicadas, pensadas para sorbus tranquilos. Las de café son un poco más resistentes, con asas cómodas que permiten sostener el líquido humeante. Para el chocolate, se inventan recipientes con tapas, evitando que el calor se escape demasiado rápido. Tú miras esa variedad y piensas que la porcelana se ha convertido en el equivalente de las apps. En tu teléfono cada una cumple una función específica en tu rutina en los hogares. Las vitrinas se llenan de juegos completos, anteteras, jarras, azucareras, platos pequeños para galletas. Cada pieza tiene su lugar, y romper una es casi un drama familiar. De hecho, aquí surge otra curiosidad excéntrica. En Francia, circulaba la superstición de que si rompías una taza de porcelana durante una visita, tu amistad con el anfitrión se quebraría también. No se sabe si era una creencia extendida o un invento de alguien que odiaba lavar los platos, pero funcionaba como advertencia para tener mucho cuidado. Los historiadores todavía debaten si este auge del té, café y chocolate representó una verdadera democratización del lujo o si, al contrario, reforzó las divisiones sociales. Porque
Aunque las bebidas se popularizaron, las piezas de porcelana seguían marcando una diferencia clara entre quienes podían darse el gusto de tenerlas y quienes debían conformarse con loza común. Tú ves esa tensión reflejada en cada mesa. La porcelana no es solo un objeto, es un espejo de la sociedad. Los cafés se convierten en lugares de debate político, filosófico y literario. Filósofos, comerciantes y curiosos se sientan con sus tazas blancas, discutiendo ideas que cambiarán el rumbo del mundo. En esos meses, la porcelana es testigo de revoluciones silenciosas, de conspiraciones murmuradas y de poemas improvisados. Tú escuchas ese murmullo constante y entiendes que la porcelana no solo transporta líquidos, también transporta pensamientos, palabras y sueños. En el siglo XIX y más allá, la porcelana ya no es solo parte de la vida cotidiana, se convierte en objeto de deseo para reyes, reinas y coleccionistas obsesivos. Tú caminas por un salón palaciego, donde las vitrinas se alzan como templos de cristal en dentro, filas interminables de tazas, platos y jarras, parecen soldados perfectamente alineados. No están ahí para usarse, están para mirarse, para presumirse, para recordarle a cada visitante que el dueño de la colección tiene más gusto y dinero que cualquiera de los monarcas europeos mandan construir. Gabinetes de porcelana, habitaciones enteras cubiertas de estantes repletos de piezas. Algunas paredes están literalmente forradas con platos incrustados como decoración. Tú lo observas y piensas que es como la versión barroca de una pared de Instagram. Todo exhibición. Cero y utilidad. Aquí aparece una curiosidad excéntrica. En el Palacio de Charlottenburg, en Berlín, existía una sala donde cientos de platos de porcelana estaban fijados con clavos a la pared. La gente entraba, miraba y salía sin tocar nada. Básicamente, un museo dentro de la propia casa. Y lo más gracioso, había sirvientes, cuyo único trabajo era quitar el polvo de esas piezas, como si fueran guardianes de un ejército inmóvil. Los historiadores todavía debaten si estas colecciones fueron un signo de genuina admiración estética o simplemente un símbolo de poder exagerado. Lo cierto es que se gastaron fortunas inmensas en traer y exhibir porcelana, a veces en cantidades absurdas que nunca llegaron a usarse. Mientras tanto, coleccionistas privados en toda Europa empezaron su propia carrera. Compraban piezas raras en subastas, encargaban nuevas creaciones en manufacturas famosas y se peleaban entre sí por conseguir modelos exclusivos. Tú los imaginas hoy y piensas que serían los mismos que hacen fila por ediciones limitadas de zapatillas. Cambia el objeto, pero la obsesión es la misma. Las vitrinas de porcelana se convirtieron en escenario de intrigas. Se cuentan historia de nobles que robaban discretamente piezas durante visitas a otros palacios, ocultándolas en capas o bolsillos anchos. También hubo falsificadores que intentaban imitar estilos famosos para engañar a coleccionistas despistados. La porcelana, una vez más, generaba tanto admiración como codicia. Aquí surge otra curiosidad excéntrica. En Inglaterra, un coleccionista excéntrico solía invitar a sus amigos a beber té en piezas únicas de porcelana, pero disputes tú. Cada encuentro las guardaba bajo llave en una bóveda. Decía que confiaba en sus amigos, pero no en su torpeza. Básicamente, fue el precursor del famoso no usar la vajilla fina, solo mirarla. Los historiadores todavía debaten si este auge coleccionista ayudó a preservar la porcelana como arte o si, por el contrario, la convirtió en un simple trofeo vacío de sentido. Lo cierto es que, gracias a esa manía, muchas piezas únicas sobrevivieron y hoy adornan museos en todo el mundo. Tú recorres uno de esos museos modernos, donde las vitrinas brillan bajo luces tenues y el silencio es casi religioso. Los visitantes se acercan despacio, como si caminaran por un templo, y se quedan embelesados frente a jarras con dragones pintados o platos con flores minuciosas. La porcelana, nacida de un accidente en una aldea humilde, ahora es contemplada como obra maestra universal. En ese contraste entre el objeto de lujo guardado bajo llave y la pieza exhibida al público, se revela la paradoja de la porcelana. Fue utensilio y tesoro, vajilla y joya, compañía de la vida diaria y obsesión de coleccionistas. Y tú, mientras miras tu reflejo en el vidrio del museo, entiendes que lo que empezó como chispa en un horno rural sigue brillando siglos después. Con la misma intensidad, el eco de aquel descubrimiento accidental en un horno chino resuena todavía hoy. Caminas despacio por una aldea moderna, donde talleres de cerámica conviven con fábricas que producen vajillas en serie. Y sin embargo,
En cada pieza de porcelana, aún palpita la historia de aquel primer fragmento brillante en la ceniza. Es como si la porcelana hubiera sabido desde el principio que estaba destinada a viajar, a transformarse en símbolo de belleza y permanencia. Piensa en lo irónico, en un error de fuego terminó marcando la vida de reyes, emperadores, comerciantes, filósofos y coleccionistas. La porcelana fue testigo de banquetes imperiales, de caravanas en desiertos infinitos, de experimentos ridículos con huevos podridos, de obsesiones nobles y de rituales cotidianos alrededor de una taza de té. Tú lo recorres todo con calma, como quien hojea un álbum de recuerdos. Aquí aparece una curiosidad excéntrica para despedir el viaje en Japón. Siglos después, surgió la práctica del kintsugi, reparar la porcelana rota con hilos de oro. Lo que antes era un accidente se convirtió en belleza, recordando que hasta las grietas cuentan una historia. Es una metáfora perfecta del origen de la porcelana misma, nacida de errores, convertida en arte en los historiadores. Todavía debaten si el descubrimiento inicial, en China, fue realmente accidental, o si hubo manos conscientes que buscaron aquel brillo translúcido desde el comienzo. Tú escuchas esa duda y sonríes, porque tal vez nunca sabremos la respuesta. Y está bien, hay misterios que merecen seguir envueltos en un poco de humo. Y silencio en la porcelana sigue en nuestras mesas, en nuestros museos, en nuestras manos. Cada taza que levantas guarda siglos de viajes, secretos y obsesiones. Y ahora, mientras la historia llega a su final, sientes que ese eco lejano aún vibra, delicado, resistente, eterno. En el viaje termina, y con él el murmullo de hornos, caravana y banquetes comienza a desvanecerse suavemente. Tú cierras los ojos y dejas que las imágenes se apaguen, como brasas que se enfrían después de una larga noche de fuego. Ya no hay emperadores esperando su vajilla, ni comerciantes cargando cajas en camellos, ni alquimistas mezclando polvos con torpeza. Solo queda la calma, un silencio tibio que envuelve todo como un manto ligero. Las palabras se hacen más largas, más suaves, como si cada frase quisiera acariciar el aire antes de desvanecerse. Respiras hondo y notas como tu pecho se expande. Lentamente, como el ritmo de tu cuerpo, encuentra un compás tranquilo, parecido al vaivén de un barco que descansa en un puerto seguro. La porcelana, que nació entre accidentes y errores, ahora descansa contigo como símbolo de resistencia tranquila, de belleza callada, de permanencia silenciosa. Piensa en ese primer fragmento brillante que salió de las cenizas. Épico, frágil, casi un accidente olvidable. Y sin embargo, de él nació una historia que cruzó continentes y siglos, llegando hasta tus manos, hasta este momento. Ese mismo eco te acompaña ahora, recordándote que incluso de lo inesperado puede brotar algo duradero, que incluso de lo roto puede surgir belleza. Dejas que la respiración se vuelva más lenta, más profunda, mientras la narración se disuelve, como el humo de un incienso. Afuera, tal vez el mundo siga con su ruido y sus prisas, pero aquí dentro solo queda quietud. Imagina la luz suave de una lámpara, el murmullo constante de un ventilador, y tu cuerpo hundiéndose cada vez más en la seguridad de tu espacio. A la porcelana, nacida del fuego, te deja ahora con calma. Tú descansas, protegido, acompañado por siglos de historias, convertidas en un murmullo sereno.